Muy buenas tardes, muy buenos días a quienes nos están siguiendo en las redes sociales en esta transmisión del Encuentro AMDA 2026, que este año se ha titulado Escenarios del Derecho Humano a la Comunicación en el marco de los ataques a la democracia. Estamos en el conversatorio Chile de las protestas sociales a la elección de la extrema derecha y nos acompañan dos especialistas, dos destacados especialistas, Constanza Ormazábal y Jorge Saavedra. Así que sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, nos da mucho gusto su atenta escucha, que esté siguiendo este encuentro AMDA y que esté interesado en estos temas. Pues el péndulo parece que en Chile no ha parado. En 2019 se registraron grandes manifestaciones públicas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Después del anuncio de un alza a la tarifa de transporte público, la proclama no son 30 pesos, son 30 años, refiriéndose a 30 años de neoliberalismo, fue el inicio de una serie de reclamos sociales centrados en la privatización de los servicios de salud y los servicios educativos. Chile despertó. Fue el hashtag que junto con la marcha más grande de Chile acompañó a una movilización de 1.2 millones de personas que tras esa protesta nombraron a la Plaza Italia como Plaza de la Dignidad. Con esos antecedentes, en marzo de 2022 llega Gabriel Boric a la presidencia. El péndulo se mueve a la izquierda. Pero ahora la delincuencia, la inmigración y la inseguridad parecen ser los temas que mueven nuevamente el péndulo a la derecha con la próxima llegada del presidente electo José Antonio Kast a la presidencia de Chile. Existen algunos analistas que lucubran sobre que este aparente rechazo al neoliberalismo en 2019, pues fue en realidad no un rechazo al modelo, sino que se buscaba en todo caso solo un ajuste, a la mejor mejores condiciones individuales, pero que tal vez no se buscaba un cambio realmente de modelo y que por eso hubo un rechazo a la nueva constitución en el plebiscito que después se dio precisamente para cambiar ese marco legal en ese país. En este encuentro vamos a hablar específicamente sobre el derecho a la comunicación, sobre qué está pasando con el derecho a la comunicación en Chile, pero estos antecedentes nos ofrecen un primer contexto. Les voy a presentar a nuestros dos participantes, a quienes agradecemos infinitamente desde la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias su participación en este encuentro. Por una parte tenemos a Constanza Ormazábal Durán, doctora en comunicación y magíster en comunicación por la Universidad de los Andes en Chile. MBA en Comunicación Estratégica por la Universidad Diego Portales y por la Business School de Barcelona, periodista, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado como directora de la Escuela de Periodismo en la Universidad de Artes y Ciencias y Comunicación y como par evaluador internacional para el Consejo Latinoamericano de Acreditación en Periodismo, CLAEP. Tiene una amplia experiencia directiva en planificación estratégica, en comunicaciones, en consultoría y departamentos de comunicaciones. Docente en el ámbito de la comunicación social en universidades del país durante 20 años, en escuelas de periodismo, publicidad y relaciones públicas. Sus líneas de investigación son ética periodística, derecho a la información y rendición de cuentas de los medios, donde destacan publicaciones acerca de la formación ética en periodismo, la autorregulación de los medios de comunicación en Chile, la participación de audiencias y la transparencia de los medios. Actualmente es docente de la Cátedra de Ética y Legislación Periodística en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Y también nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos el doctor Jorge Saavedra Udman. El doctor es periodista y magíster en comunicación política, es doctor en comunicación y medios por Goldsmiths, por la Universidad de Londres. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales en Chile, donde también integra el Centro de Investigación Ciclos. Su trayectoria académica se ha centrado en el estudio crítico de la comunicación en contextos de conflictividad social, con especial énfasis en la relación entre comunicación, movimientos sociales y la noción de voz como bien común. Su libro Comunicación, Comunes y Movimientos Sociales,
propone una lectura original sobre la movilización estudiantil de 2011 en Chile, en la que demuestra cómo la voz colectiva se convierte en un recurso común para resistir la fragmentación individualista impuesta por el orden neoliberal dominante. Esta preocupación se proyecta también en su trabajo más reciente sobre medios comunitarios, donde ha liderado iniciativas orientadas al fortalecimiento de las capacidades de las radios locales, reconociéndolas como espacios fundamentales para el ejercicio del derecho a la comunicación y la construcción de ciudadanía. Desde esa perspectiva, ha coordinado un diagnóstico nacional sobre las condiciones, necesidades y proyecciones de los medios comunitarios en Chile, con un enfoque participativo y territorial que articula saberes técnicos, políticos y organizativos. El doctor Saavedra ha contribuido con numerosos artículos, capítulos de libros y ponencias en revistas académicas, libros y congresos internacionales, donde ha puesto en diálogo las experiencias chilenas con debates globales sobre comunicación subversiva, comunes mediáticos y democratización del espacio público. Bienvenidos ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues para entrar a nuestro conversatorio, a nuestra deliberación, podemos comenzar con lo siguiente. Como candidato a la presidencia, Gabriel Boric planteaba la necesidad de fortalecer los medios públicos en Chile. Pretendía impulsar un ecosistema de medios diverso, plural, descentralizar la comunicación, crear un gran consejo ciudadano para velar el cumplimiento de la misión de los medios de comunicación, fortalecer los medios comunitarios y cambiar al órgano regulador. ¿Qué cuenta se entrega? Los chilenos pueden ejercer y gozar el derecho a la comunicación de manera más contundente y amplia que con el gobierno neoliberal de Piñera, por ejemplo. ¿Qué cuentas está entregando el presidente Gabriel Boric? ¿Quién quiere iniciar? Am, las damas primero, si les parece. No Por podemos. favor, Constanza. Bueno, antes de explayarme acerca de tu pregunta, agradecer a la asociación por esta invitación. Creo que es muy bienvenido que, si bien ustedes son una asociación de defensorías para las audiencias en México, abran estos espacios para los países de la región, ya que nos permite poder reflexionar sobre ciertas materias en las que encontramos algunos denominadores comunes y muchas veces nos permiten anticipar ciertos escenarios que suceden primero en un país y a veces dan señales o alertas de situaciones que podrían ocurrir. Respecto de tu pregunta, a ver, yo creo que es importante separar dos momentos respecto de el periodo, que ya está por finalizar el periodo de Gabriel Boric, con relación al tema de los medios de comunicación, donde hubo un énfasis bastante importante en modificar la regulación hacia los medios de comunicación. Claramente fue con la propuesta de nueva constitución, la primera, porque recordemos que tuvimos Ujú. dos. Ninguna de las dos fue aprobada y efectivamente en esa primera propuesta era donde se proponía incluso eliminar el actual Consejo Nacional de Televisión, que es una entidad eh, de regulación solamente para la televisión, y también se buscaba un mayor desarrollo de pluralismo a través de la mayor generación de medios públicos. Me parece que es importante señalar que fue como una primera discusión, pero que obviamente, como se rechazó esa propuesta de constitución, en esa materia simplemente no se avanzó. Lo que sí después realizó el gobierno fueron dos iniciativas que, desde mi punto de vista, me parece que más bien se tradujeron en diagnósticos de situaciones que atraviesa el ecosistema mediático en Chile, que pueden dar pistas, luces o una carta de navegación respecto de cuáles debiesen ser los caminos para fomentar el pluralismo en los medios. Y ahí yo me detendría en dos, sí en una más que en otra. Una que fue una iniciativa. Todas estas iniciativas fueron lideradas por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que fue una mesa de trabajo que convocó a tres universidades públicas
bajo la iniciativa Más Voces, Más Medios, Más Democracia, que recogió propuestas básicamente en esa línea y posteriormente también este mismo ministerio, en conjunto con el Ministerio de Ciencias también, convocó a una comisión contra la desinformación que fue bastante criticada desde los medios de comunicación porque se observaba que podía ser alguna suerte de futura regulación al querer establecer mecanismos para combatir la desinformación que pudiesen terminar afectando a los medios de comunicación. Pero en la práctica, la comisión lo que hizo fue eh, establecer básicamente dentro del segundo informe principalmente, un diagnóstico de cuáles debiesen ser los caminos que si bien tenían que ver con la desinformación, hay un apartado que me parece importante tener que destacar, lo que hablaba del fortalecimiento de los medios de comunicación, que en este caso se refería para combatir la desinformación, porque me parece que es un fortalecimiento de los medios de comunicación que debiese tomarse en consideración más allá de el combatir la desinformación. Y el primer punto que establecía era el promover la autorregulación, que en Chile el escenario de autorregulación, si bien tiene una tradición bastante reciente, porque las experiencias más conocidas en la actualidad datan del retorno a la democracia, es un aspecto que claramente se considera importante como para poder fortalecer a los medios de comunicación y también establecía un entorno de medios más plurales. Es decir, hubo iniciativas durante el gobierno del presidente Boric que básicamente lo que establecieron ha sido un diagnóstico que también es bastante compartido con literatura en esa materia y algunas rutas de hacia dónde se podría avanzar, pero en la práctica, si este gobierno tiene que rendir cuentas respecto de los avances desde mi punto de vista me parecen que están dados desde un diagnóstico, que es importante, que por cierto pone el acento en aquellos aspectos que se debiese modificar dentro del ecosistema mediático en Chile en pos de una sociedad democrática y la responsabilidad que tiene con las audiencias, sin duda lo es, pero no da mayores luces de hacia dónde debiese avanzarse, que eso ya, por cierto, parte de otro tipo de voluntades que tienen que emanar desde otras instituciones también. Muchas gracias, Constanza. Doctor, ¿coincides? ¿Qué podrías abundar a la respuesta de Constanza? Sí, es bien interesante lo que plantea Constanza. Ahí ella menciona dos acciones que llevó adelante el gobierno, una ligada a levantar un diagnóstico como del panorama mediático chileno en términos de propiedad, un poco hacia dónde debería ir la cosa, algo que que igualmente o sea, es un documento interesante. eh, Me parece que poco transparente, sí, la manera en la que se conformó esa comisión. Eh, y luego, también coincido con Constanza, lo que se plantea ahí, está bueno que esté escrito de esa manera y en ese documento, pero era un diagnóstico que no presenta nada muy nuevo respecto a lo que ya se había abordado. Y por otro lado, esta comisión contra la desinformación, que yo la dejaría aparte como una materia sobre la que me gustaría profundizar en otro momento. Pero tu pregunta, me gustaría responderla a propósito de que quedan pocos días para que termine este gobierno. Me gustaría resaltar el punto uno del programa de gobierno en términos de medios. Dice el programa de gobierno de Gabriel Boric, el programa de la segunda vuelta, es decir, el programa ya más a aplicar. La primera propuesta dice textual que se propone desarrollar un nuevo sistema de medios públicos, incluso ponen una sigla ahí, NSMP. Dice, más robusto que el actual, que incluye televisión, radio y multiplataformas. Eh, bueno, esa propuesta no existió. Es decir, nada de esto, nosotros podemos ir a buscar el check o a ponerle una nota, una calificación,
Este nuevo sistema de medios públicos en Chile no existió, no se propuso, ni va a existir. Lo que uno podría decir, sí, algo de esto se hizo, tendría que ir a los primeros días de diciembre, en que el actual gobierno presentó una propuesta de radio pública, un sistema nacional de radios públicas, que lo presentó en el Salón Montvaras del Palacio de la Moneda. Eh, y esa propuesta, a ver, imagínate, el gobierno, la elección fue, no me acuerdo cuándo, pero fue la segunda semana de diciembre y esta propuesta la presentan la primera semana de diciembre. Ante una continuidad que no iba a existir, pues todos sabíamos que Claro. iba a ganar la opción de derecha o ultraderecha, como quieren llamarla. Por lo tanto, esta propuesta es lo que se denomina un saludo a la bandera, es decir, algo que se hace porque había que hacerlo, bueno, para tener cierto decoro, pero que en rigor no se pretende, no pretende que salga. Dicho eso, igualmente es una propuesta muy interesante y muy llamativa. Chile no tiene una radio nacional pública, ¿no? O en rigor sí tiene una, y esto es quizás lo más extraño. Chile tiene una radio estatal, que es la Mm, radio de la policía, Radio Carabineros de Chile, es la única que tiene. Y curiosamente esta propuesta, dentro de las cosas que hace es expresar que la Radio Carabineros de Chile, que tiene una señal en parte de la región metropolitana, donde está Santiago, se va a extender a todo el país, e idealmente en el mismo dial. Es decir, mm, la radio de la policía se va a extender. Junto con ello, la propuesta indica que abre la posibilidad, ni siquiera hay un planeo, abre la posibilidad para que ciertas organizaciones con fin público tomen una concesión radial. Lo que uno esperaría, y de hecho me tocó asistir a la presentación, es que se hubieran dado luces de cómo va a ser esta radio, ¿no? De hecho, estaba el presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile, que hubieran dicho, por ejemplo, mira, la Radio Nacional Pública va a ser un brazo de Televisión Nacional de Chile que se va a transformar en la Radio Televisión Nacional de Chile. Eso no se explicó y eso no está en el proyecto de ley. Por lo tanto, lo único claro, en realidad, y ahí entendimos por qué habían tantos carabineros en la ceremonia, los registros fotográficos son bien sorprendentes, además que la música de esa jornada la puso el Carabineros de Chile, ellos tocaron la música y estaban en la primera fila. Fue lo único claro, lo otro no fue claro. Y por supuesto las preguntas que sobrevienen de eso son, bueno, hay dos caminos, ¿no? De búsqueda. Una, de interrogación. Uno es decir, o tres, es decir, bueno, ¿cuál es el futuro que le espera a este proyecto de ley con un gobierno que tiene una forma de pensar contraria a los medios públicos y que ya quiere, no lo ha dicho así, ¿no? Pero que uno asume que no van a ser muy favorables a seguir alimentando Televisión Nacional de Chile, menos aún recaer en más gastos. Esa es una indicación. La otra es la falta de institucionalidad. Uno podría decir, ok, se entiende que la radio esté bajo Televisión Nacional porque es un órgano externo, semi-externo, etcétera. Pero ¿quién controla eso? ¿Qué órgano ciudadano existe? ¿Y qué órgano ciudadano existe para la Radio Carabineros de Chile, por ejemplo? Que van a tener un poder de comunicación a lo largo y ancho del país. Es un poder que no tiene nadie más, digamos. ¿Y quién va a haber alguna organización? ¿Va a haber alguna... ¿Y qué pasa en este caso? Que tiene que ver más con los intereses de ustedes, con las defensorías. Entonces, la respuesta un poco a cómo evaluamos o cómo uno podría evaluar la propuesta de Boric solo en el punto uno, con este nuevo sistema de medios públicos, se cae a pedazos. Televisión Nacional está en crisis, no hay una red multiplataforma ni de cerca. Este proyecto de radio, además de débil y pobre, y uno entiende desde la comprensión más amable, si uno lo quisiera, que bueno, hicieron lo que pudieron, pero al menos es muy pobre, es muy débil y en rigor no avanza hacia ningún lugar. Esta propuesta de ley está con urgencia en el Congreso y yo tengo la impresión es probable que se apruebe, porque en rigor lo más claro es lo de Carabineros, pero tengo toda la impresión que no se va a crear ninguna orgánica pública ciudadana, menos aún participativa, que permita que existan radios públicas a nivel nacional, regional.
Eso no va a pasar. Y eso, de alguna manera, lo vieron de manera súper clara la gente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile, quienes esperaron, esperaron, esperaron y esperaron al gobierno de Boric a que les diera una mano para presentar el proyecto de ley y se aburrieron. Y aquellos mismos, de hecho, algunas semanas antes, ellos por moción parlamentaria, es decir, de mutuo propio, con el apoyo de ciertos senadores, ingresaron un proyecto que está en el Congreso y que tampoco es tan ambicioso, pero sí presenta ciertas mejoras para las condiciones en las que viven. Yo no creo que sean más fuertes en términos de su vinculación ciudadana, pero sí al menos les va a dar más garantías o posibilidades de sobrevivir económica en el tiempo. Estamos hablando de radios comunitarias que viven en una pobreza permanente y que cuando funcionan en la mejor de sus capacidades es un trabajo de voluntariado muy admirable, muy duro y casi un milagro que ocurre. Entonces, para cerrar, mi evaluación es muy mala, porque si uno sopesa y dice, bueno, ¿cuánto mejoró? No sé si está Constanza un poco dijo algo muy parecido, es poco o quizás sea peor, porque Televisión Nacional de Chile no está más fuerte, ni está más validado, ni está más consolidado, ¿no? Pues el panorama nos deja realmente preocupados porque si partimos de que no hubo un avance o el avance que pudiéramos considerar que hubo es un diagnóstico, pero un diagnóstico que se queda corto, pues entonces no tenemos ni siquiera ese diagnóstico desde el dónde partir. Yo me preguntaba si en los movimientos de 2019 estaba la agenda del derecho a la comunicación, si traía algunas de las proclamas y manifestaciones que pudieran haber permeado desde el gran movimiento de los estudiantes en 2011, por ejemplo, y si coinciden con que si este diagnóstico es insuficiente, ¿qué es lo que le falta al diagnóstico? Porque bueno, hasta ahorita vamos viendo la comunicación pública a través de medios de uso público, medios públicos, se ha debilitado, no se resolvió ni se avanzó con respecto de crear, pues, este sistema de medios públicos, ni el radial, ni el de multiplataforma. La consolidación o el fortalecimiento de los medios comunitarios tuvo avance, pero son avances modestos. Pero ¿en qué otras áreas necesitaría trabajar Chile para fortalecer el derecho a la comunicación y que a lo mejor ni siquiera está diagnosticado? O sea, qué es lo que ustedes encuentran como las debilidades más urgentes que habría que atender, más cuando se viene un gobierno de derecha que difícilmente va a estar interesado en fortalecer el derecho a la comunicación y que al contrario incluso podría debilitar lo poco que hay? Sí. Mira, antes de responder en específico Ujú. a tu pregunta, yo creo que hay algo que no debemos perder de vista, que a partir de lo ocurrido en Chile en el año 2019 y que hubo un cuestionamiento hacia los medios de comunicación y cómo estaban cumpliendo su función de cara a las audiencias. em, Creo que en distintos momentos de la historia del periodismo podemos ver que cuando la ciudadanía siente que los medios de comunicación no están a la altura de las expectativas de su rol social, surge automáticamente esta suerte de tentación de querer regular a los medios. ¿Ah? Eso durante el 2019, incluso algunos que en su momento fueron precandidatos presidenciales, hablaban de una necesidad de regular a los medios de comunicación en función de una información que en ese momento se evaluó como sesgada, que no daba cuenta de distintos elementos. Entonces, creo que ahí me parece que es importante tener en cuenta que el contexto de crítica hacia el funcionamiento de los medios de comunicación, que pueden ser críticas absolutamente válidas, hace surgir esta idea de, ok, entonces regulemos a los medios de comunicación y ahí en paralelo me parece que lo primero que surge es
los medios, el discurso de los medios no debiesen ser regulados por nadie, sino que por ellos mismos. Em, pero cuando surgen estas tentaciones de la regulación, los medios, claro, los medios debiesen autorregularse, pero los mecanismos de autorregulación en Chile son bastante precarios, ¿ah? Y como lo decía, son bastante recientes. El código de ética de mayor tradición que existe en Chile es del Colegio de Periodistas, pero es una institución que tiene muy baja participación y que además se le critica su orientación política en el funcionamiento del colegio. Y las experiencias que tenemos como el Consejo de Ética que pertenece a la Federación de Medios de Comunicación, si bien cumple con ser un mecanismo de autorregulación, no es ampliamente conocido por la ciudadanía, como por ejemplo sí lo son las denuncias ciudadanas del CNTV, que es un organismo de regulación. ¿Ah? Entonces, ahí me parece que en estas discusiones me parece que es importante no perder de vista que cuando se detonan estas tentaciones de querer regular a los medios de comunicación, muchas veces la respuesta es, no, pero para eso está la autorregulación, pero para poder equilibrar la balanza, claramente Chile debiese tener un sistema o mecanismos de autorregulación muchísimo más robustos. ¿Ah? Me parece que ese es un elemento importante a tener en cuenta. Gracias, Constanza. Doctor, Sí, Adriana, para no perderme, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿qué elementos a ti te parece que faltan en el diagnóstico? Porque hay un diagnóstico que hasta donde yo entiendo, no fue del todo exhaustivo o se quedó corto. Hablamos ya de medios públicos, hablamos de fortalecimiento a los medios comunitarios, pero el derecho a la comunicación pasa por muchas otras áreas, de las plataformas, moderación de contenidos, no sé, la parte de la conectividad, la concentración infocomunicacional, en fin, en el plan del presidente saliente y en ese diagnóstico que él creó, se abarcaron o tenemos una hoja de ruta, porque bueno, a lo mejor no lo logró completar, ya vimos que no, que a lo mejor no logró avanzar en esos puntos. Nos quedamos en el punto uno que nos explicaste y no se pudo avanzar. Pero podemos decir que fue un diagnóstico completo o a ese diagnóstico que hay que sumarle. ¿Sabes qué? Yo creo que estaba mirando hace un momento la propuesta del presidente Boric y bueno, esta propuesta, una de las cosas que señala es que se desarrolla también de manera participativa. Hubo reuniones, hubo meetings para levantar propuestas. Y eso está en ese documento, se enumera, ¿no? Fueron alrededor de 80, creo que por ahí, bueno, pero un número alto, ¿no? Ahora, el concepto de derecho a la comunicación, a mí me gusta mucho la propuesta del programa de Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez fue la candidata del Frente Amplio para las elecciones del 2017, ella además periodista. Ese documento está y tiene varias páginas sobre el derecho a la comunicación. Me parece que eso es lo más robusto que he visto, y yo diría hasta un poco radical para el contexto chileno, que he visto en términos de propuestas. Em, entonces, yo creo que hay algo así como un diagnóstico, pero hay elementos que incluso desde la izquierda, que más bien quien apoya esto, o la centro izquierda, no están. Y yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que no está es el tema de los medios públicos. Yo creo que, verdad, yo creo que no se ven como algo necesario, ni siquiera desde las izquierdas. Yo creo que esas izquierdas están más por la vía de creemos un medio propio y démosle sustentabilidad. Tengo la certeza de eso. Em, Hay otra cosa que también está ausente, lo mencionaba Constanza. Existe el Consejo Nacional de Televisión, que es una institucionalidad que no existe en otro tipo de medios de comunicación, lo que también en sí mismo es un dato interesante. Em,
Pero claro, si yo considero que hay un medio que vulnera, de hecho escribimos un artículo con colegas sobre eso, que vulnera mi dignidad, hay una sección, uno va al sitio web, dice cómo vulnerar la dignidad, uno pone un reclamo, si hay muchos reclamos puede haber una multa, pero no va a ocurrir nada al final, más allá de una pequeña multa. En el caso de la radio eso no existe y en el caso de la prensa eso tampoco existe, prensa escrita o sitios web, menos todavía. Eh, Dicho eso, me recordaba porque haciendo el trabajo de indagación sobre radios comunitarias en Chile, escuché muchas radios comunitarias que además están online. Escuchaba una radio de una región chilena y de una ciudad de La Serena, y la locución era muy violenta, por decirlo amablemente, contra las mujeres, con un tipo de humor que uno ya está absolutamente cancelado. Y yo decía, bueno, y la gente que está escuchando eso tiene una opción, cambiar la radio, pero no puede hacer ninguna denuncia. No para que esa persona no esté nunca más en un locutorio, sino para mejorar el trato entre nosotros. Entonces creo que el gran sensor, o en términos de como la única persona que tiene poder son los mismos dueños de los medios, o es el poder de los auspiciadores. Eso es finalmente lo único que puede hacer cambiar, porque hay un dejar hacer tan grande, propio de un modelo tan neoliberal como el chileno, que lo único que te puede romper la tendencia a hablar de una manera, la violencia que ejerce, o regular un poco, es ese mismo mercado. No es como el sueño húmedo del neoliberalismo, lo que el mercado regula, pero por supuesto con poder. Ujú, Y ahí hay un caso bien interesante, que al menos yo siempre lo recuerdo, que es el caso del canal La Red en Chile, que es un canal que yo entiendo que por decisión programática, editorial, tiene cierta afinidad o le abre un poco la puerta o la ventana a perspectivas más de izquierda, y emiten un documental súper premiado chileno, un documental famoso, muy laureado, histórico, destacado como dentro de los mejores documentales de la historia del documental político, que nunca se había dado en Chile, un documental del año 74. Lo emiten ellos y a los pocos días una empresa muy importante les quita el auspicio, ¿no? Al poco tiempo ese canal entra en crisis, entiendo que cambia el giro y entra en una crisis muy profunda. Em, entonces, finalmente, ese es tu regulador. El regulador es el mercado, pero el mercado no es libre, ¿no? Y ahí hay un poder que en Chile está, que molesta, que la gente lo percibe y que explota de tanto en tanto, más allá de un malestar permanente. Uno de los problemas quizás ahí es cuando Constanza también decía bien eso, en la movilización del 2019 había mucho, o sea, de hecho la prensa chilena no podía estar en la calle, en las marchas ocupaban drones. Y a la gente, a los periodistas extranjeros les preguntaban de dónde eran. Entonces decían Argentina, todo bien. De hecho, hay una imagen muy famosa, un video en que una periodista argentina le cae el gas lacrimógeno y los tipos encapuchados la ayudan, le entregan ciertos líquidos para que pueda respirar. Y muy, muy solidario, no así con la prensa chilena. Pero el tema es que también ahí no hay otra alternativa. No existe, en términos grandes, ¿no? No hay una alternativa distinta a cierto tipo de prensa, y estoy pensando básicamente también en televisión. Hace poquitos días, un comediante venezolano en el Festival de Viña decía que él pasaba mañanas muy malas y nos recomendaba hacer dos cosas. Uno era tomar café muy temprano y la otra era ver el matinal de Mega Noticias, ¿no? De un canal de televisión. Que hoy día además existe esa cosa, que los matinales que antes eran de cosas más hogareñas, etcétera, hoy día son como noticieros que además se conectan con noticiero después. Entonces tienes televisión que es permanentemente un noticiero que además al menos probablemente hasta 2 semanas más, van a tener una cobertura terrible de que todo el país está muy mal. Eh, pero eso, yo creo que no hay algo que ponga freno. Como decía Constanza también, el Colegio de Periodistas no tiene ningún poder de nada. Eh, por lo tanto, la única persona que tiene poder son los dueños de los medios. Y los dueños de los medios en Chile, y esto está requete contraestudiado, tienen un sesgo ideológico súper importante. Entonces no va a ser, de hecho hoy día miraba un periódico que es el Diario Financiero, y el Diario Financiero ya Chile está casi llegando a ser el país del mago de Oz, así que una maravilla, y hace 4 meses éramos, qué sé yo, un territorio en guerra, ¿no? Mm.
Adriana, me gustaría, para no perder el hilo con tu pregunta, bueno, yo comparto absolutamente lo que Jorge dice respecto al fenómeno de la concentración de la propiedad privada de los medios de comunicación, que es una problemática que la tenemos no solamente en Chile, es un fenómeno que lo tenemos, lo compartimos principalmente con América Latina. Pero a propósito de que no ha estado en la discusión, a mí me parece que lo que no ha estado en la discusión, la discusión se ha planteado en busquemos fórmulas de regular los medios, pero en Chile existe una regulación que es la ley de prensa, ¿ah? Que es una ley que regula el ejercicio del periodismo y el funcionamiento de los medios de comunicación. Y es una ley que para la historia de Chile es bastante reciente porque es del año Mm. 2001, o sea, fue poco más de 10 años después del retorno de la democracia. Y esa ley lo que buscaba era corregir todos aquellos aspectos que no permitían el ejercicio libre de la prensa y poder otorgar ciertas garantías al ejercicio periodístico y a los medios de comunicación. El punto es que esa ley, pensemos, fue promulgada en el año 2001 y respondía a un ecosistema mediático que no es el mismo en Chile. Entonces, eh, si miramos esa ley, hay aspectos de esa ley que resultan ser bastante más anacrónicos. Por ejemplo, hay un aspecto que a mí en particular me interesa mucho investigar, lo que tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación y la transparencia. La ley establece que la información de la propiedad de los medios de comunicación tiene que estar actualizada y completa en el domicilio del medio de comunicación. Eso lo establece la ley. Pero si yo me voy a la página web, porque si yo quiero saber quién es el propietario, quiénes son los propietarios o quiénes son las familias que están detrás de los medios de comunicación, por ley, los medios de comunicación tienen que transparentar esa información, pero en el domicilio. Si yo quiero saber, yo no voy a ir al domicilio, probablemente voy a ir al Claro. domicilio, no sé si voy a la recepción de algún medio de comunicación, no sé si me van a dar esa información, decirle, oiga, si ustedes por ley debiesen tenerlo. Sin embargo, es bastante voluntaria la forma en la que los medios de comunicación transparentan, si es que transparentan esta información, lo realizan a través de las páginas web, que es una información de acceso totalmente público. Es un ejemplo muy pequeño, pero hay una serie de aspectos en la ley de prensa que se debiesen actualizar para que respondiera al ecosistema mediático que tenemos en la actualidad y cuáles son los desafíos que se debiesen resguardar en esa ley. Pero cada vez que aparece estas discusiones siempre surge por parte de los medios de comunicación ciertos rechazos y que por cierto, porque toda modificación a una ley pueda coartar ciertas libertades en el ejercicio. Pero sí me parece que no se ha puesto sobre la mesa el cómo se debiese, no estamos hablando de modificar o hacer una nueva ley, pero cómo al menos la actual ley de prensa debiese responder al ecosistema mediático que tenemos en la actualidad. Ya, porque si pensamos que desde la perspectiva del neoliberalismo, efectivamente cualquier intento de regulación siempre parece que es un ataque a la libertad de expresión, en lugar de una manera de garantizar y proteger derechos que tienen que ver con libertad de expresión o con el derecho a la comunicación, uno se pregunta entonces, ¿qué es lo que ocurrió con un gobierno de izquierda que pues no parecen importarle los medios públicos, como dice el doctor, ni al propio gobierno de izquierda? ¿Qué es lo que está pasando? Quizá la atención se está desplazando hacia la parte digital, quizá cada vez la radio y la televisión parece menos interesante para los propios gobiernos. ¿Y qué podríamos esperar entonces de una regulación en el caso de un gobierno de derecha como el que se viene? Porque si bien los gobiernos neoliberales en materia de derecho a la información buscan evitar la regulación, lo cierto es que estamos entrando a un ámbito donde si no hay competencia pareja, por ejemplo, y si no hay ciertos ejes rectores con respecto de las grandes tecnológicas, pues probablemente desde el neoliberalismo tampoco sea funcional el seguir con esta idea de autorregular. Es necesario poner cuando menos cierto piso parejo
para competir. Entonces, si el foco no está ya en la radio y la televisión, no está en los medios públicos, en Chile, que es de los países de Latinoamérica con mejor conectividad, con mayor acceso a Internet, con mejor infraestructura, digamos, en materia de si es posible que en ese ámbito digital haya democratización, es posible, estamos hablando de que a lo mejor en Chile podemos tener neutralidad de la red por señalar de algún modo una posibilidad. Podemos hablar de que de verdad están conectados los chilenos, porque acá en México hay muchas áreas con desconexión y eso va contra su derecho a la comunicación. Si no puedes tener acceso a Internet o no puedes tener un acceso a Internet asequible o un Internet con calidad, pues también se está atentando contra tu derecho a la comunicación. Ahora que está la parte de la inteligencia artificial, ¿quién va a llevar, digamos, pues mano en Latinoamérica? Porque se necesitan regulaciones, son regulaciones muy desafiantes, porque para todos la parte de la inteligencia artificial es algo nuevo que va avanzando tan rápido, muchísimo más rápido que como avanzó el ecosistema con respecto de la ley de prensa. O sea, en este momento es una carrera vertiginosa que no podemos alcanzar, pero que sí está poniendo en riesgo la posibilidad de discursos diversos, porque ahora pues ya ni siquiera los buscadores nos ponen la posibilidad de elegir entre 3 o 4 entradas cuando queremos información. O sea, ya la inteligencia artificial nos la preprocesa y nos da la respuesta. Estamos hablando de que cada vez nos acercamos a, a, a información de un discurso único donde hay sesgos de las inteligencias artificiales y se está dando como por cierto verdadero eh, cierta visión de los hechos, perdiendo pluralidad, perdiendo diversidad, se caen audiencias de los medios electrónicos tradicionales. ¿Cuál es como el panorama que pudiéramos esperar en el nuevo gobierno, considerando que probablemente por el perfil sí ponga énfasis en la parte del desarrollo digital, a lo mejor solamente desde una manera económica, pero cuáles serían los riesgos para el derecho a la comunicación, para la diversidad, para la ciudadanía de a pie, y cuáles son las cosas por las que se debería trabajar para que esa regulación y esas acciones de gobierno pues fueran en la medida de lo posible en beneficio de la mayor parte de la gente. Sí. ¿Sigo, Constanza, yo? Dale. Ya. Es larga la pregunta, Adriana, y es compleja. Pero lo primero es que tienes razón. La conectividad en Chile es altísima. Y ahí están todos los documentos y antecedentes para ratificar eso. Es decir, yo diría que es imposible que haya una zona del país, obviamente la puede haber, pero con baja conexión o con no conexión. Yo creo que está prácticamente todo conectado y en muchos lugares con la mayoría, yo diría, con excelente conectividad. Eh, ¿Qué va a hacer este gobierno? Este es un escenario que le es muy servicial a este gobierno. Es decir, Chile tiene una alta conectividad y además es una conectividad que es individuo a individuo. Es decir, yo tengo mi teléfono en esta alegoría del individuo más que de lo colectivo, ¿no? Es un escenario también que le acomoda. Las derechas del mundo son muy felices cuando hay conectividad y fuentes de información diversas y territorio fértil para la desinformación. Em, Creo, y aquí vuelvo a algo que dejé pendiente hace un ratito, que este elemento que mencionaba Constanza respecto a la Comisión para la Desinformación que se hizo en Chile, a mí me parece interesante como ejercicio, pero absolutamente ineficaz para enfrentar el problema. Es decir, efectivamente, porque hicieron charlas sobre desinformación, hicieron muchísimas, pero eso finalmente pueden hacer 550.000 charlas de desinformación, pero al momento que yo recibo una información y no tengo mucha fuente confiable donde acudir, voy a tender a creerla. Quizás yo no, pero una buena cantidad de personas sí. O quizás yo sí y otras personas no. El punto es que la desinformación es como querer tapar un tsunami con un par de sacos, ¿no? Y eso va a ocurrir siempre. El tema es que tengas un refugio donde ir. Y ese refugio debiese ser medios de comunicación que no estén guiados
por el fin económico, ni por el lucro, que esa no sea tu sentido, ¿no? Y el tema es que en Chile los medios de comunicación todos están guiados por ese sentido. De hecho, hace un tiempo yo pensaba que los noticieros centrales, el único momento de felicidad en un noticiero central eran los momentos de publicidad, cuando una tienda te ofrecía un viaje a Punta Cana pagando 6 cuotas precio contado, ¿no? Eh, no existe eso. Y yo creo que Chile en su diseño constitucional tiene un problema estructural. Y el problema estructural es que por más que tenga buenos diagnósticos e incluso iniciativas, no tiene cómo llevarlos a cabo. Y aquí tomo como ejemplo el caso del Ministerio de la Cultura o el antiguo Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuando muchas de las cosas que estaban en el papel de su plan de política cultural del 2005 no podía llevarlas a cabo porque eran cosas que estaban en las manos de otros. Al ser un Estado subsidiario, es muy pequeño, por lo tanto, lo que tienen que hacer lo hacen otros. Y ahí tuvo un gran problema, por ejemplo, en que muchas de las cosas que ellos pregonaban se dividían en dos sectores. Uno, a los municipios, que tenían que aplicar su plan de cultura nacional en el territorio local, pero no tenían ni el personal, ni los recursos, ni las capacidades. Entonces tuvieron que trabajar en eso. Y por otro lado, Chile lo terceriza a través de y basa todo a través de los fondos de cultura. Es decir, las personas desarrollan desarrollo artístico y tienen que postular para eso. Y ahí descansa. Entonces, el ministerio, de alguna manera, entrega dinero y realiza cierta gestión, pero no tiene capacidad de mucho más. Y esto es tan así que ocurre algo bien dramático con el caso, por ejemplo, de las manifestaciones artísticas, que podría ser muy bien usado y haber una sincronía con, por ejemplo, medios públicos. Y es que la gran producción en artes visuales, en música, etcétera, se realiza y queda tirado en un lugar y nunca nadie más supo de eso. No hay archivo. Las radios comunitarias, por ejemplo, no se benefician de las producciones que se desarrollan ahí, es decir, es un esfuerzo que queda en el piso porque no hay un ente generador, articulador y desarrollador. Y ese es un problema estructural. Y eso es algo que no va a cambiar. Y menos aún va a cambiar en un gobierno que se declara austero y que no le interesa el tema público, porque además su cabeza también está muy en Estados Unidos, pero no en Estados Unidos en los medios públicos, como el NPR, sino en Estados Unidos esta noción antigua de decir, bueno, los medios son privados y cualquier persona que quiera, siquiera hacer un guiño o un poco de una cara fea a los medios privados, está atentando contra la libertad de expresión, porque esa libertad de expresión es muy pequeñita en términos de su comprensión. Así que ese es mi panorama, es bien negativo y creo que lo digital tampoco va, porque además no se va a regular. Hay dos profesoras que son bien interesantes de la Universidad de Chile, la profe Pati Peña y Kiara Sáez, que están trabajando en regulación convergente hace harto rato y de manera muy seria, que tienen una mirada sobre esto, pero yo creo que ellas también son muy pesimistas respecto a lo que va a ocurrir en este escenario. Sobre todo en días, Constanza, te doy el paso al tiro, en días en que además estamos sometidos a una, qué sé yo, alguna gente le llama una segunda guerra fría, donde por supuesto está en disputa el poder de las tecnologías en nuestro territorio. Eso. Gracias, doctor Constanza. Bueno, yo comparto el diagnóstico de Jorge y tengo una visión que tal vez pueda ser igualmente pesimista, pero antes de un punto más allá de alguna intervención hacia los medios por parte de los gobiernos de turno, sino que me parece desde el Poder Judicial y desde el Poder Legislativo algunas situaciones que me parece que ameritan tenerlas en consideración. O sea, hay temas que pueden atentar al ejercicio libre del periodismo, que no necesariamente están dados por el gobierno de turno. Mm, Pero antes de eso, respecto a lo que tú mencionabas con el tema de los medios digitales, a ver, la proporción de medios digitales versus medios tradicionales ha ido creciendo en Chile. Y eso ha sido, efectivamente, ha sido positivo, ha ayudado a la pluralidad desde el punto de vista de encontrar información más allá de los medios tradicionales, pero claramente no es suficiente. Y no es suficiente, por supuesto, si son medios que algunos de ellos se financian por medio de donaciones. O sea, ni siquiera
a través de la publicidad y los problemas de sustentabilidad que están teniendo todos los medios de comunicación, ya sean medios tradicionales o Ujú. medios digitales, claramente es una de las principales amenazas que están teniendo los medios. Pero también otra amenaza que tienen los medios de comunicación desde el punto de vista de la falta de confianza, este surgimiento de medios digitales también ayuda a que la ciudadanía pueda encontrar información en otros medios más allá de los tradicionales. Respecto del nuevo gobierno, yo comparto absolutamente el diagnóstico de Jorge, que yo creo que a partir del 12 de marzo la agenda setting de los medios de comunicación va a cambiar radicalmente. Tiendo a pensar que eso va a ser así. Yo no sé si va a haber muchos cambios para los medios de comunicación, entendiendo el sistema mediático que nosotros tenemos, donde los principales medios tradicionales son de propiedad de privados y muchos de ellos están en manos de parte de las fortunas más grandes en Chile también. Entonces, que por supuesto son afines a gobiernos de derecha. Entonces, yo no sé qué tanto pueda cambiar desde ese punto de vista, precisamente por el fenómeno de la concentración mediática, el escenario para la regulación hacia los medios de comunicación. Sí, el punto en el que me gustaría detenerme, que en el 2022 y en el 2025 han pasado situaciones principalmente con el Poder Judicial que me parece que son de alerta desde el punto de vista que jueces han solicitado a periodistas y medios de comunicación que develen el origen de sus fuentes, lo cual está resguardado por la ley de prensa. Entonces, la ley regula eso y un juez que el sentido común indica que debiese conocer, por cierto, cuál es la regulación hacia los medios de comunicación, solicita algo que atenta precisamente contra la regulación. Entonces, y esto por supuesto que se ha dado en contextos de investigaciones periodísticas que han develado escándalos que han involucrado a figuras políticas, empresarios. Entonces, eh, resulta ser una señal de alarma de tener en cuenta. Y lo otro también es que el año pasado un grupo de senadores de distintos bandos políticos, no fueron solamente de derecha o de izquierda, propusieron un proyecto que busca sancionar con cárcel la divulgación de antecedentes de investigaciones penales reservadas. Y esto obviamente produjo un rechazo transversal desde la vereda de los medios de comunicación, porque esto claramente iba a afectar el ejercicio libre del periodismo. Entonces, me parece que si bien el foco y por supuesto la preocupación tiene que ver con qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno en materias de medios de comunicación, creo que no podemos perder de vista lo que en los últimos años ha tratado de hacer el Poder Judicial y el Poder Legislativo con este tipo de iniciativas que claramente afectan a los resguardos que, ojo, están garantizados por ley. Entonces, esos elementos yo creo que no hay que perderlos de vista. Gracias, Constanza. Ya transcurrió una hora desde que iniciamos el conversatorio. Yo tengo una última pregunta, pero antes de plantearla, quise dar este aviso para las personas que están en la sala. Si quieren hacer preguntas, vamos a reservar la siguiente media hora para atenderlas. Entonces, si quieren irlas escribiendo, serán muy bienvenidas. La pregunta con la que a mí me gustaría cerrar, en el caso de las preguntas que a mí me tocó elaborar, es la siguiente. Considerando la experiencia argentina
y pues los retrocesos que han tenido, que han sido retrocesos mayúsculos en esta materia de la garantía del derecho a la comunicación. Eh, ¿A ustedes les parece que el escenario está puesto como para que veamos pues algo parecido a lo de Argentina? Y evidentemente hay muchas cosas por atender, pero sin duda hay cosas ya ganadas. Eh, ¿Podríamos tener regresiones en Chile del tamaño de las regresiones que estamos viendo en Argentina? La institucionalidad en Chile podría de alguna manera blindar pues a diferencia de a lo mejor lo que ha pasado en Argentina, que quizá el blindaje no fue suficiente, o la conciencia de la población en Chile podría evitar eso, porque tal vez se podrían avisorar manifestaciones y no se atreverían a tanto, o de plano el, el panorama es tan pesimista que podríamos esperar regresiones del tamaño de las regresiones en Argentina. ¿Parto yo, Constanza? Dale. Hay una pregunta o un tema importante es ver, claro, imaginemos que Javier Milei es Godzilla, ¿no? Entonces, Godzilla llega destruyendo cosas, edificios, ¿no? El tema es que esos edificios en Chile no existen, entonces tendría que ser otro tipo de fantasía terrorífica. Es menos lo que hay que desandar, pero, por ejemplo, uno podría decir que en términos del gran abanico de producción de material artístico, cultural, periodístico y de medios, claro, se le podría meter mano, por un lado, al Ministerio de las Culturas en términos de los fondos que entrega, porque ahí también eso alimenta medios. Se le podría meter manos al fondo de medios, eh, o no. Es probable que yo creo más bien que el fondo de medios, que depende del Ministerio Secretaría General de Gobierno, no le va a meter mano, no creo que disminuya el fondo, porque además son fondos muy pequeños, muy pequeños. Así que creo que no, porque incluso eso sería enemistarte con medios de comunicación mayoritariamente pequeños, con los que no te quieres entrar en una disputa. Yo creo que a nivel de cultura sí puede que los disminuya. Así es que yo creo que no va a ocurrir eso como ocurrió con los fondos FOMECA, por ejemplo, en Argentina. Lo que sí yo creo y ahí habría que ponerle mucho ojo, y se vincula con el tema judicial que mencionaba Constanza, es algo que ha aparecido bastante en los últimos años, en el caso de la Argentina de Javier Milei, que es el ataque a periodistas, que es el ataque a periodistas o que opera con amenazas directas, con visitas personales, con violencia personal, con lo que argentinos llaman como el scratch, es decir, o funar en Chile, o atacar, destruir tu reputación, hostigarte, y eso me parece que pudiese ocurrir, y estimo además que ya, y sobre todo en redes sociales, han habido casos en que eso empieza a operar, es decir, podría ser que en las próximas semanas, es decir, algún periodista que se le cruce a la ola de bots que manejan estos sectores pueda sufrir ese problema. Entonces, me parece que ese puede ser una opción y me parece que ahí alguien o algún organismo debería intervenir para proteger aquello y para evitar que ocurra y que también ocurra algo que puede suceder, y es el ataque coordinado a ciertas plataformas de streaming que, por presentar una visión distinta a la que la hegemonía actual quiere que se presente, también puedan ser votadas, lo que puede significar también un ataque ahí a la libertad de expresión. Pero que son plataformas privadas, así que difícilmente pueda escalar mucho más. Me parece que esos son dos elementos que yo creo que podrían ocurrir y que podrían parecerse un poco a lo de Milei. Kast, obviamente, es una persona que al menos en los papeles y en la formalidad es mucho más mesurada que Javier Milei,
y no tiene el periodismo Ujú, K, por ejemplo, como un enemigo, como sí lo tenía ujú. Milei. De hecho, creo que al contrario, buena parte del ascenso de CAS se debe a un sistema de medios al principal que ha sido bastante favorable a sus medidas y que en rigor en su cobertura se condice palo a palo con lo que él planteaba. El gobierno de Cast es un gobierno que se basa en la noción de la emergencia y lo que los medios chilenos han cubierto todos estos tiempos es que es un país en emergencia. Entonces, no debiera tener problemas ahí, ni debiera borrar nada, ni debiera cambiar mucho. Pero sí me parece que sus huestes pueden irse en contra de ciertos periodistas y eventualmente puede que algunos fondos que existen para los medios, que son mínimos, puedan retroceder tanto a nivel de fondo de medios, a nivel de cultura y también muy probablemente a nivel de los fondos del Consejo Nacional de Televisión. Muchas gracias, doctor Saavedra. Constanza. A ver, comparando el caso chileno con el caso argentino, yo creo que hay una diferencia sustancial que tiene que ver con la cantidad de medios públicos. O sea, claramente Argentina tiene una cantidad de medios públicos muchísimo más robusta que en Chile. En Chile solamente, básicamente tenemos uno, que es Televisión Nacional de Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que el escenario, mirado en ese punto en específico, yo creo que el escenario en el caso de Chile sería bastante distinto. Lo que sí yo concuerdo con Jorge, con lo que tiene que ver con fondos de investigación, con fondos sobre estudios acerca del pluralismo en el sistema mediático chileno, o los mismos fondos que también Jorge señalaba que se entregan al CNTV, al Consejo Nacional de Televisión, eh, teniendo en cuenta que, dado que el mismo presidente electo ha dicho que este va a ser un gobierno de emergencia, donde los focos van a estar en otros énfasis que claramente no tiene que ver con la generación de nuevo conocimiento, el fomento de investigaciones, sino que los ejes de interés son otros. Y además se ha pedido austeridad y revisión de presupuesto. Yo creo que es muy probable que en ese aspecto pueda haber implicancia. Y además es difícil poder dilucidar algún otro tipo de implicancias porque durante la campaña, a diferencia de la campaña que tuvo cuando compitió con Gabriel Boric, en esta oportunidad Kast fue bastante más mesurado con aquellas temáticas que resultaban ser un tanto más contrarias al otro bando político, ¿ah? Y que fueron algunas bastante controversiales. Entonces, fue bastante más mesurado en esa oportunidad, entonces, o sea, en esta oportunidad. Por lo tanto, ahí también uno puede prever o puede intuir básicamente hacia dónde podrían estar los énfasis, pero claramente desde el punto de vista de una red de medios públicos no pasaría en Chile. Como lo que ha pasado en Argentina, y sí, yo creo que se van a ver un poco golpeados, probablemente, esperemos que no, por supuesto, para quienes trabajamos en el mundo de la investigación, pero fondos en esas materias. Muchas Constanza, gracias. Adriana, Señor. puedo agregar solo una cosa que se me olvidó mencionar, y es que efectivamente en un debate acá se le preguntaron por Ujú. Televisión Nacional de Chile, que como decía Constanza, es el único medio relativamente público. Y él dijo que lo que ocurra tiene que pasar primero por la discusión de hacerlo un medio público de verdad, es decir, donde hayan diversas voces participando. Eh, yo creo que su respuesta es oblicua, porque en rigor no quería decir que tiene toda la intención de cerrarlo. Y hay una respuesta velada también que él, yo creo que considera que es un medio de izquierda. Entonces, Ya. parece que hay una molestia ahí, pero ahí también hay hay una gran batalla respecto a qué va a hacer con ese canal. Yo creo que lo va a minimizar en su expresión, o sea, básicamente para que deje de perder dinero Ujú. y que no afecte el erario del Estado.
y va a tratar de buscar mecanismos para que en su mirada esto sea más plural, aunque en rigor ya representa a una élite política y a nadie más, y además comandado por un ímpetu y un deber ser, como lo obliga la ley, más bien comercial. Ujú. Solo quería agregar eso. Adriana, Gracias, solo Jorge. Sí. sobre eso mismo que me acabo de acordar un dato también bien importante, que se ingresó en el Congreso una discusión acerca de la modernización de TVN y una reformulación a la misión pública de TVN, que incluso este había sido un proyecto presentado inicialmente en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y que el gobierno de Gabriel Boric volvió nuevamente a presentarlo y pasó la primera fase en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que es probable, es de esperar que quizás ese proyecto no tenga avances, más aún con la conformación que va a tener también el próximo Congreso. Mm. Muchas gracias a ambos. La verdad es que termina uno muy preocupado entendiendo pues y estos pretextos que se toman comúnmente pues para hacer cambios radicales y regresivos, argumentando pues falencias que igual pueden estar, pero que no serían causal para generar políticas regresivas y que sin embargo las provocan. Tenemos dos preguntas ya listas. La primera es de José Antonio Zabaleta Landa y nos pregunta, ¿qué papel han tenido las universidades y los profesionales de medios para impulsar mayor pluralidad en los medios en aras de promover el derecho a la comunicación? Y de una vez les leo la otra pregunta que es de Hilda Saray Gómez que nos expresa lo siguiente. ¿Existen diferencias entre los contenidos de la TV pública y la TV de uso comercial chilena? ¿Cómo es la programación de la radio de uso comercial? ¿Es de calidad? ¿Se necesitaría en términos de programación una radio pública? No, ahí están las dos preguntas. ¿Quién de los dos quisiera empezar? Jorge, Constanza. ¿Quién dice yo? Yo voy. Muy bien, Jorge, adelante. Te estaba mirando, Constanza, a ver si tú te querías partir. No quiero pasar por encima de nadie. No, muy bien. La primera pregunta de Jorge Antonio. Bueno, la pregunta sobre las universidades y sobre los periodistas de manera individual. Yo creo que periodistas individualmente, más allá del espacio que sobre todo se ha ganado gente con cierta trayectoria, que puede hacer un periodismo distinto, es decir, es poco lo que se puede hacer, finalmente son todos trabajadores de medios de comunicación y de corporaciones que son las que finalmente mandan y deciden. Eh, Ahora, respecto a las universidades, yo creo que la trayectoria de la televisión chilena, al menos, la televisión nace de la mano de las universidades. Progresivamente, en los 90 esas universidades van dejando ese rol y hoy día no lo tienen. No lo tienen a nivel nacional, ¿no? Como esta idea de informar, educar, entretener, el rol del conocimiento, la razón, la modernidad, etcétera. Em, y ocurre que en términos de la digitalización de la televisión, tienen señales propias, pero son señales más bien pequeñas. Aunque ahí existen, digamos. Entonces lo que uno puede observar es que hay algunas universidades que desarrollan en su propio pequeño proyecto, en su rancho, proyectos televisivos y radiales, que tienen cierto impacto y que tienen el sello universitario. Pienso en la ciudad de Santiago, radios como la radio de la USACH, de la Universidad de Santiago, radio de la Universidad de Chile tiene también una radio y así. Son proyectos más bien modestos, que seguramente para esas universidades no son nada de modestos, son muy importantes, pero ese es el rol. Y el otro rol es un poco, bueno, alertar, investigar, dar a conocer, hacer el trabajo que se hace en la academia, pero la academia por sí sola no va a generar un gran cambio al sistema de medios, aunque va a estar ahí cuando se le consulte. Por algo, las dos comisiones que mencionaba Constanza son comisiones donde la universidad, académicos y académicas tienen una gran participación. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta ligada a las diferencias, es difícil. En el caso de la televisión, yo diría que hoy
a mí me es difícil, bueno, hoy día vivimos todos en Chile en un mundo muy distinto al de los 90 en términos de cómo ver televisión. Sí, hoy día la gente ve conectado a un Smart TV y ve YouTube, Netflix, Disney, Paramount y ve televisión chilena en una aplicación, pero a mí me cuesta mucho distinguir hace tiempo una gran diferencia entre, por ejemplo, los contenidos de Televisión Nacional de Chile y los contenidos de otro canal. Y eso también tiene sentido porque tienen que competir allá afuera por publicidad comercial. Cosa que ocurre también, por ejemplo, en las universidades. Si uno observa cuánto financiamiento directo entrega el Estado de Chile a las universidades es bajísimo. Entiendo que es del 10% y el resto las universidades tienen que salir a competir por los estudiantes. Entonces no hay grandes diferencias, pero sí puedo observar mucha diferencia en términos de radio. Uno observa una diferencia entre radios como la radio de la Universidad de Chile o la radio de la Universidad de Santiago, un poco menos, con otro tipo de propuestas. Y ahí yo creo que efectivamente hay espacio para otras propuestas. Eh, pero creo que también que uno de los grandes dramas es que es muy difícil que la gente sienta la necesidad de que algo exista, como que lo valore cuando no lo ha tenido. Entonces, a mí me llama la atención y creo que de alguna manera uno lo puede ver. Y con esto cierro. El canal Encuentro de Argentina tenía un programa que se llamaba Encuentro en el Estudio. Invitaban a bandas argentinas en su mayoría y de algunos otros países de América del Sur. E invitaron a dos bandas chilenas, a una banda y a un solista. Y en ese programa ellos hablaron de su historia y pudieron tocar música y conversar. Eso en televisión pública chilena, salvo muy poquito en algún momento en televisión nacional, no existió nunca. Eh, y ahí hay un elemento. Y para cerrar, pongo el caso de 31 Minutos, que es un Mm. proyecto muy conocido en México, pero es un proyecto que nace a partir de un fondo del Consejo Nacional de Televisión, no desarrollado por Televisión Nacional, sino que les cae, tiene éxito, después lo desarrollan. Pero, por ejemplo, este programa muy famoso de 31 Minutos en el Tiny Desk, que salió por todos lados, lo hizo la televisión pública. Entonces, ahí tenemos algunos elementos, pero creo que es muy difícil extrañar, echar de menos algo que no se ha tenido. E incluso observando al alero de ciertas producciones que en Chile son muy populares, pero que jamás la gente piensa que son producto de la televisión pública. Por ejemplo, o sea, Peaky Blinders es un producto de la BBC, ¿no? Mm. Pero nunca acá lo vemos por Netflix, etcétera. Entonces también está esta idea muy larvada de que lo público es malo, es un gasto innecesario y que no genera nada. Sin embargo, sí tiene un gran valor y creo, perdón Constanza, ahora sí que cierro, No, dale. incluso hay una nostalgia por ciertas producciones noventeras de Televisión Nacional de Chile, pienso sobre todo en telenovelas, que Mm. sí hablaban de un país distinto y que sí tenían una aproximación distinta a la cultura nacional y que eran elementos que uno solo podía encontrar al menos en ese canal, en esta lógica del deber ser, del servicio público, de la apertura a la totalidad del país, de reconocer culturas. Que hoy día me parece que está bien perdido o está muy travestido en tipos de programas que quizás observan una cierta diversidad pero de manera muy light, sin problematizar, sin entrar de alguna manera en ese Chile profundo y la riqueza de las distintas miradas con las que convivimos. Eso. Muchas gracias, Jorge. Constanza, ¿quieres abundar en estas dos Sí. preguntas? Mira, en el caso del papel de las universidades, a mí me parece que más que en el caso de los periodistas o los profesionales, yo creo que el papel de las universidades ha sido fundamental en estas temáticas porque son quienes han levantado los estudios respecto a problemas de pluralismo, cuáles son las percepciones de las audiencias en esa materia, cómo perciben el sistema mediático en Chile. O sea, me parece que la data más relevante que nosotros tenemos respecto a esas materias son estudios que emanan desde las universidades. Pero ahí sí yo creo que hay un reto primordial que tiene la investigación que tiene que ver con la transferencia del conocimiento. Yo creo que ahí
yo creo que falta un impulso de cómo desde las universidades esa data, esos hallazgos pueden ser compartidos más directamente con otras instituciones que les resultaría de mayor relevancia también estos estudios. Con el tema de las diferencias de la televisión pública y la televisión comercial, a ver, yo creo que aquí hay que hacer una salvedad bien importante que a lo mejor dentro del panorama latinoamericano no es conocido, pero TVN, si bien es un canal público, es un canal que se financia por publicidad. O sea, su financiamiento es a través de las mismas reglas que para la televisión privada. Entonces, muchas veces tienen que competir. TVN tiene que competir con ciertos contenidos que puedan ser también atractivos publicitariamente. Sin embargo, yo creo que hay diferencias en la televisión pública por ejemplo, un ejemplo muy puntual me parece que es NTV, que es la señal cultural e infantil que tiene TVN. Es es la señal, o sea, es el canal infantil y cultural con mayor audiencia por sobre incluso canales del cable. Entonces, y también con una alta valoración positiva. Entonces, me parece que ahí, en ese ámbito, uno puede ver que la televisión pública cumple un rol distinto con los otros canales de televisión y además con buenos resultados. Muchas gracias a ambos. Ya para cerrar, las últimas dos preguntas. Eh, a ver, tenemos aquí una de Laura Martínez. Dice, ¿ustedes qué esperarían de esta nueva administración presidencial de ultraderecha y del Congreso Parlamento chileno con relación a los medios? ¿Piensan que haya cambios en la regulación o términos de financiamiento público? Y después tenemos una pregunta y comentario de la maestra Sandra Fernández. Dice, en Chile hay un debate legislativo y social. El estatus de esta figura ha estado estancado y debilitado por varios años debido a versiones contrapuestas. En Chile, el estatus de las defensorías de las audiencias en los medios públicos es incipiente y carece de un marco legal robusto, a diferencia de países como Argentina, México o Colombia, donde esta figura está consolidada por ley. Sin embargo, ¿cuáles son los aprendizajes que se han tenido de estos países con la figura respaldada por ley? O si es que acaso en México y o en estos países mencionados, dicha figura tampoco tiene fuerza, incluso si está en ley, en cuyo caso, ¿cuál es la diferencia realmente de lo que pasa en Chile? ¿Y cuál es el puente que existe entre las radios universitarias y las defensorías para la generación de buenas prácticas y la diseminación de resultados, así como cuáles son las acciones de las defensorías para estandarizar el servicio a la población a través del territorio y las diferentes estaciones? ¿Cuál es el estándar de servicio? Es decir, ¿cuál es el indicador que dice que una defensoría está haciendo un buen trabajo o no? ¿Y cómo se regula ese trabajo? Muchas gracias y felicitaciones a la y el ponente por esta visión y perspectiva tan amplia. Jorge, Constanza, ¿quisiera partir usted o parto yo? Ya, parto yo. A ver, Ya. respecto de qué esperar, yo la verdad, como vamos a tener no solo tenemos cambio de gobierno, sino que también tenemos un cambio importante en el Congreso, los poderes cambian bastante en la conformación del próximo Congreso. Yo, a propósito de lo que señalaba anteriormente, creo que hay que poner ojo a cualquier proyecto de ley que pueda impactar el libre funcionamiento de los medios de comunicación. O sea, me parece que hay aspectos que están garantizados en la actual Constitución y hay aspectos que están garantizados en la ley de prensa. Yo creo que más que desde el gobierno, yo creo que hay que poner ojo con el tema eh, del nuevo Parlamento. Ahora, respecto a las figuras de la figura, yo acabo de ser más crítica porque Hilda, si bien dice que las defensorías de la audiencia en Chile es incipiente, yo creo que es muy, muy débil.
y no digo inexistentes porque básicamente la única figura que existe para las audiencias es la que tiene el Consejo Nacional de Televisión a través de la recepción de denuncias ciudadanas. Por lo tanto, es una entidad de regulación eh, y es única y exclusivamente para los canales de televisión. ¿Ah? En Chile, después del retorno a la democracia, se trató de instaurar las figuras del ombudsman. Pero siempre fue percibido como un rol bastante ingrato al interior de los medios de comunicación y se fue extinguiendo. Y en la práctica no tenemos ninguna otra figura más respecto de las defensorías de las audiencias. Y eso también yo creo que tiene que ver mucho con una débil autorregulación en Chile, porque tampoco hay mecanismos para que los medios de comunicación tengan, en el fondo, espacios para la Defensoría de las Audiencias. Actualmente esa figura está en el marco legal, no es parte de la autodisciplina de los medios de comunicación incorporar esos mecanismos dentro de sus dinámicas. Gracias, Constanza. Jorge. Sí, me pliego a lo que plantea Constanza. El tema de la defensoría, creo que, o sea, si llegase a darse la discusión, habría que, en primer lugar, decir, mire, esto existe en otras partes del mundo, o sea, es absolutamente lejano en nuestra realidad, o sea, ajeno en realidad, no es algo con lo que convivamos. Claro, lo que menciona Constanza existe, lo del consejo, pero no sé si en el cotidiano, ni siquiera al nivel de poder, se entiende como una defensoría. Se entiende como un buzón de quejas más bien. Es decir, que es una mínima parte de todo el trabajo que se hace desde las audiencias, de las defensorías de audiencia. En términos de qué espero, bueno, se me viene a la cabeza, hay un debate ligado y que va a quizás estar más fuerte a la defensa del trabajo periodístico por distintas amenazas que se tienen. Em, Me parece que en el caso de esta ley de medios que está en el Congreso, perdón, de ley de radios públicas que está en el Congreso, va, hay que ver qué ocurre ahí. Yo creo que ciertas cosas se van a aprobar, básicamente la radio Carabineros de Chile, es decir, vamos a tener una gran radio pública que va a ser de Carabineros de Chile porque además tiene muy buena aceptación, es muy útil, ¿no? Y el tema de los medios comunitarios, yo tiendo a pensar que es probable que también les vaya bien, y lo que están pidiendo ellos tiene que ver con pasar publicidad de cualquier tipo. Es muy restringido el mundo de la radio comunitaria en términos legales, por lo tanto, siempre están como apenas sobreviviendo. Me parece que les van a dar un poco más de aire, pero igual van a estar sometidas a una mínima expresión en un contexto además donde, a propósito de regulación, Chile tiene la particularidad de tener, hasta hace unos meses tenía 508 concesiones de radios comunitarias, que es un montón. Pero en las últimas elecciones de la agrupación del gremio que las agrupa en su mayoría, eran 75 las que estaban acreditadas, ¿no? Y eso habla de una realidad, también de un dejar hacer, ¿no? Muy chileno. Es decir, usted tiene los papeles, tiene el dinero, tiene la cosa técnica e ingenieril, tenga su radio comunitaria. Pero no hay ningún proyecto, no va a haber ninguna entidad que te diga, bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué tan vinculado estás con tu comunidad? No, porque en rigor esta cosa del papel y la norma lo que te pide es lo mínimo en ese sentido, pero no te pide un proyecto más allá. Entonces, eh, un poco habla de esta falta de regulación que a veces cuando me acuerdo que le hablaba a la gente o conversaba con gente de radios comunitarias, la palabra regulación saltaban así, decían, no, no queremos regulación, pero no es una regulación para dañarte o para restringirte, sino que es generar una institucionalidad que pueda apoyar procesos democráticos, comunicativos, etcétera. Hacia ese lugar, yo creo que el gobierno de Cast no va a avanzar, sino que va a avanzar hacia el otro lugar. Eh, pero ¿qué va a ocurrir? La verdad es complejo pronosticarlo y sería aventurado hacerlo, pero yo creo que hay cosas que están más o menos claras y no va a avanzar hacia una democratización de los medios, no va a avanzar
hacia un fortalecimiento de la expresión de las diversidades. Em, y yo creo que básicamente el modelo chileno se va a mantener como está. Lo triste es lo que planteábamos en un comienzo, ¿no? Cuando evaluamos, tú, Adriana, preguntabas y Constanza y yo contestábamos respecto a cómo evaluamos el gobierno de Boric a 4 años, ya a su fin. Y nosotros decimos, bueno, quizás está peor. El tema es que resulta bastante paradigmático cuando eso es la misma percepción o el mismo resultado de lo que esperamos que suceda con alguien que está en el completo opuesto del arco político. Y eso habla, yo creo que habla más que todo quizás lo que hemos hablado, yo al menos, de la realidad chilena, que es se pueden decir muchas cosas, pero los hechos concretos, al final del día, lo que queda es lo mismo o peor de lo que había. Muchísimas gracias, Jorge. Pues antes ya de despedir esta transmisión, pues pedirles a nuestros ponentes si quieren decir unas palabras de cierre, algo que no hayamos tocado y que les parezca que sea importante expresar, para darles por última vez la palabra. ¿Quién comienza? Voy yo. Bueno, en honor a que quienes han organizado esto es la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias. Yo creo que la figura de las audiencias en Chile no ha sido tomada en cuenta por los medios de comunicación. Y yo creo que el malestar que muchas veces la ciudadanía ha manifestado tiene que ver precisamente también con esa falta de espacio. Y yo creo que son aspectos a los que se les debería colocar mayor importancia. Creo que sería complejo poder avanzar en una institucionalización de las figuras de las audiencias, pero yo creo que es algo que se debería mirar con seriedad porque las audiencias siguen, pese a que tengamos bajos niveles de confianza, siguen siendo los medios de comunicación importantes para su vida cotidiana. Y muchas veces las audiencias son las que a veces tienen una capacidad de exigirle cuenta a los medios cuando no hacen algo de forma correcta, más allá de cómo actúan ellos mismos. Muchas veces cuando los medios de comunicación incurren en faltas a la ética, por ejemplo, son la misma ciudadanía es la que levanta eso. Entonces me parece que desde la ciudadanía hay un capital importante que se debiese poder institucionalizar, pero sería complejo avanzar en una figura y más aún considerando también la relevancia que tiene la alfabetización mediática. Yo creo que la alfabetización mediática se mira como la panacea para combatir la desinformación, una serie de aspectos. Pero ¿quién se hace cargo de la alfabetización mediática? Yo creo que esa es una gran pregunta que debiésemos tener en consideración. Muchas gracias, Constanza. Jorge. Sí, algunas cosas breves. Una que creo más firmemente a partir de esta conversación que en nuestros territorios muy neoliberales la voz es un bien común expropiado, en un primer lugar. En segundo lugar, creo que es súper importante investigar siempre y más las audiencias. Tengo la impresión que en nuestro contexto, Constanza, no sé cómo lo ves tú, pero se investiga poco a las audiencias. eh, y me parece que es muy necesario. Y... Y creo que ahí hay un poder importante y que se manifiesta de tanto en tanto, ¿no? Justamente ayer miraba a una comediante trans en el Festival de Viña y todo indica que la comediante fue sacada del escenario porque no les gustó el tipo de humor que estaba desarrollando. Y la gente se manifestó, al menos en ese lugar y por redes sociales, de manera muy clara. Entonces yo tengo ahí fe que, que ahí hay un pulso de la historia que va a expresarse en momentos en que ocurran cosas que no les plazcan. Si eso puede dar pie a algo más allá que la queja, es un gran punto.
y creo que ahí hay grupos, organizaciones, etcétera, que deberían hacerse cargo, partiendo por el Estado de Chile, pero sabemos que eso está complejo. Aunque supongo que ahí las universidades pueden apoyar mucho. Lo que ocurra para bien va a ser como nuestro país, lento y muy progresivo, pero ojalá lleguemos allá en algún momento. Es que así sea, Jorge, que en general nuestra Latinoamérica avance, aunque sea tropezones, hacia sociedades más incluyentes, hacia la democratización de la comunicación y hacia un verdadero goce y ejercicio del derecho a la comunicación. Antes de despedir la transmisión, agradecer también los comentarios de Josefina Hernández Telles, que nos dice: gracias a ponentes y moderadora por compartir su conocimiento y opinión. Saludos afectuosos. Y Laura Martínez, muchísimas felicidades a Constanza y a Jorge por sus excelentes participaciones. También un agradecimiento por su tiempo y conocimiento compartido. Saludos y abrazos. Pues les refrendo en nombre de mis colegas, de mis compañeros de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, pues el agradecimiento por su participación, por compartirnos pues este escenario en Chile, por compartirnos, como bien dicen los compañeros, todo su conocimiento. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Jorge. Verdaderamente ha sido una charla enriquecedora, muy ilustrativa. Agradecemos a los colegas y las colegas que estuvieron aquí en la sala y los invitamos a que se queden al siguiente conversatorio, que es Derecho a la Información y Derecho de las Audiencias en Uruguay. Nos va a acompañar Gabriel Caplún, Paula Baleato, Pilar Tejera, y va a estar moderada por Gaby Ortiz Portilla. Muchas gracias a quienes escucharon este conversatorio. Siga, por favor, con el Encuentro AMDA 2026, escenario del derecho humano a la comunicación en el marco de los ataques a la democracia. Escuchamos Chile, de las protestas sociales a la elección de la extrema derecha. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días Muchas a quien nos gracias. esté escuchando en horario de... Muchas gracias por la invitación. Gracias.